Bueno, soy Ramón Garcés, un excombatiente de Malvinas. Bueno, en mi casa, particularmente en mi casa, mi papá me llamaba Ramón, mi mamá me llamaba Mon, mi hermana me llamaba Monchi y mi hermano me llamaba El Rata. Así que en mi casa todos me llamaban distinto. Sí, en la universidad donde estoy, donde me gradué en dos de las carreras que tengo, me llaman Jordi, por ejemplo. Ya de muy chiquito los apodos eran recurrentes, pero cuando empecé a militar en la Juventud Peronista y en la época de la genocida dictadura militar, nos aconsejaban los más grandes que no utilizáramos los nombres propios, los que teníamos realmente, y que vayamos cambiándolo continuamente. Entonces, todo el grupo de compañeros, inclusive de la escuela secundaria, del Comercial 2 de Aedo, donde yo era presidente del centro de estudiantes, acordamos en ir cambiando los nombres para que no sea reconocido por la policía o por los militares que patrullaban las calles. Así que bueno, ahí empecé a tener un montón de nombres y hasta el día de hoy muchos me siguen llamando con esos nombres. ¿Alguna vez te sentiste incómodo con alguno de esos nombres? Bueno, principalmente con mi verdadero nombre, con Ramón. Cuando era chico me daba vergüenza ese nombre. Después fue variando durante ese periodo antes del servicio militar obligatorio y después rápidamente ocurrió la guerra y que me dieron por muerto en combate y bueno, y ahí apareció Cristian. El 1 de mayo de 1982 recibimos el primer ataque aéreo británico, en donde lamentablemente las bombas me hicieron volar unos 8 metros y caí desmayado, junto a otros suboficiales de la Fuerza de Argentina, que lamentablemente fallecieron. Y cuando hicieron la lista de los caídos en combates, me incorporaron a esa lista. Con mis compañeros colimbas, soldados, empezamos a hablar sobre ese tema. Y yo dije, bueno, Ramón murió en combate, así que creo que me voy a tener que cambiar el nombre. Y bueno, adopté uno de los tantos nombres que utilicé en otras épocas que daba como graciosamente como un nombre que puede ser inglés, casualmente. Entonces me puse Cristian Javier. Y bueno, y así empecé a escribir las cartas, a responder con el nombre de Cristian desde Malvinas. Y bueno, lo raro es que nos conocimos producto de una tragedia, que fue una guerra. Y en ese momento se escribían cartas a los soldados, recibíamos las noticias por la televisión. Y bueno, se alentaban a que se escribieran cartas, escribimos cartas, mis compañeras de la secundaria también. Y recibo una respuesta de Cristian Javier. Pero bueno, él finalmente se presenta a mí con un nombre como romántico, Cristian Javier Garcés, una cosa así, muy de telenovela. Y después me enteré que se llamaba Ramón Garcés, ¿viste? Y cuando me enteré que se llamaba Ramón, digo, bueno, vos para mí vas a ser Flaco. Así que entonces para nosotros, parte de mi familia es Flaco, yo lo llamo Flaco o Flaqui, mis viejos lo llamaban Cristian, después por ahí Flaco. Bueno, mi hermano era también Flaco, Monchi le dicen en la familia. Así que bueno, tiene como varios nombres. Para mí es Flaqui o Flaco, pero bueno, se llama Ramón. En mi DNI figura Ramón. ¿Alguna vez pensaste en cambiarlo? No se me ocurrió tampoco, no me importaba ya el nombre porque nadie me conoce por ese nombre tampoco. El nombre de Ramón no me identifica con nadie. Iba por la calle, me decían Ramón y era como, decía otro nombre.
Bueno, los medios al principio me decían Cristian y después por un consejo que me dieron, porque lo que yo hablaba era parte de la historia argentina, que la diga como corresponde. Entonces, en los medios ahora me ponen Ramón Garcés, excombatiente y politólogo. Y bueno, entonces ahí empecé a tener esa relación con el nombre nuevamente, 25 años después de la guerra, Ramón. Entonces, de a poquito ya como que lo incorporé, digamos, a uno de los tantos nombres y apodos que tengo. ¿Te gusta tener tantos nombres? No me disgusta. Ya mirándolo así, ya los quiero los nombres. Y me siento cómodo con cualquiera de los nombres que me digan. Lo tomo naturalmente, pero muy naturalmente. ¿Qué nombre sentís realmente tuyo? La verdad que ninguno. Son todos míos y ninguno es mío, pero no tengo un nombre. Los internalicé, realmente. Yo creo que todo lo constituye, ¿no? Todos esos nombres lo constituyen también a él en los distintos ámbitos donde él también se mueve, ¿no? Y él puede moverse libremente con sus nombres y las personas lo van a reconocer y sabemos todos que estamos hablando de él. Todos le van a reconocer desde ese lugar, ¿no? Desde sus nombres y creo que tiene que ver también con esto de los cambios, ¿no? Que uno también, la identidad también tenga que ver con esa dinámica, que uno nunca es el mismo, ni una es la misma, ¿no? ¿Y sentís que es parte de tu identidad tener muchos nombres? Sí, la verdad que sí. Siento eso. Muchos nombres y muchos apodos. Porque el apodo también es parte de ese registro que tienen sobre uno. Por lo que uno puede imaginarse, el nombre es lo primero que le da identidad cuando uno nace. Después entiendo que es una construcción personal y colectiva. Con esa misma línea de pensamiento puedo sostener que los distintos nombres son parte de la identidad de uno. Galeano dice algo como, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Eso nos va constituyendo como personas, me parece, esa dinámica, ¿no? De la identidad y que no queda algo cristalizado en un nombre, ¿no? Porque es como que parecería que después no tenés posibilidad de cambiar. Entonces, si te pongo una etiqueta, te pongo un rótulo, entonces no puedes cambiar, ya sos eso para siempre y no. Si te pido que te presentes otra vez, ¿cómo lo harías? No sabría ahora cómo presentarme, porque como que me desnudé ante ustedes, entonces ya la formalidad de decir hola, soy Ramón Garcés, politólogo, licenciado en Administración Pública, excombatiente de Malvinas, escritor ahora. O sea, es una formalidad, pero como ustedes ya conocen un poco más de mi vida, entonces es difícil hacer una presentación formal. Entonces, hola, ¿cómo están? Díganme como quieran. Díganme como quieran. Llámenme como les guste o como el nombre que más les guste me llaman, que yo lo voy a tomar con cariño igual.